Bueno, 8 de la mañana, 25 minutos y el gobierno anunció medidas económicas para paliar este parate que se ha producido por esta alerta mundial, esta alerta sanitaria. Y para analizar un poco el tema, las medidas, las consecuencias, los efectos, lo tenemos en línea al economista Alfredo Blanco. Alfredo, buenos días. Horacio Lucero lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Horacio? Bueno, Alfredo, acá está el otro tema, ¿no?, de esta alerta sanitaria que nos ha sorprendido, este hecho que ha sorprendido al mundo, pero que tiene y va a tener consecuencias económicas importantes, ¿no? Sin lugar a dudas, las va a tener en todo el mundo y de hecho ya hay algunas que se perciben. Y para el caso de Argentina, que nos tome en una situación más delicada, Argentina venía en una situación recesiva, nos toma a mitad de camino de la negociación de la deuda externa, o sea, un panorama más complejo que obviamente se agrava a partir de la situación de la pandemia esta del virus, ¿no? Claro, claro. Ahora, el gobierno, bueno, ha anunciado medidas económicas tratando de que no se pare totalmente la economía, ¿no? Claro, en general en todo el mundo los gobiernos toman decisiones para evitar de que el impacto sea muy fuerte. Ha ocurrido en Estados Unidos. Estados Unidos primero bajó la tasa de referencia de la tasa de interés, de referencia de la Reserva Federal. Después anunció que iba a comprar títulos respaldados por hipotecas para amortiguar el impacto en los mercados de valores. Bueno, finalmente ha puesto en vigencia un programa muy fuerte para tratar que la economía no se resienta demasiado. También lo ha hecho Francia, lo van a ir haciendo todos los países. Argentina, ayer el gobierno anunció, digamos, un paquete de medidas que tiende a paliar el impacto económico, ¿no es cierto? Tanto de los sectores más vulnerables, cuando plantea el hecho de dar un bono para jubilados, para los que reciben la asignación universal, se posterga el pago de las deudas que tengan los jubilados con ANSES, etcétera, así como también decir, bueno, vamos a poner en funcionamiento un programa de obras públicas, en fin, una serie de medidas que son las que dijo ayer el ministro Guzmán con el ministro Culfas, y yo diría, digamos, visto a la distancia y haciendo la salvedad que de lejos es más fácil opinar que estar en el ministerio, pero me parece que va a haber otras medidas, así como desde el punto de vista de la salud se van tomando medidas en función de cómo evoluciona el problema. En economía me parece a mí que en algún momento van a tener que tomar alguna otra medida para las cuestiones tributarias, digamos, ¿no? Claro, tanto la nación como la provincia como los municipios. Alfredo, bueno, mucha gente está preocupada porque dice, vienen los vencimientos de la luz, del gas, del alquiler y demás, y nosotros tenemos un 40% de economía informal, o sea, de gente que no recibe salario. Bueno, los trabajadores, digamos, no formales, son los que tienen una situación, digamos, más complicada por dos razones. Porque no los alcanzan estas medidas, digamos, que anuncia el gobierno, y porque además sus ingresos caen como consecuencia que cae el nivel de actividad. Me parece que más allá de los que reciben asignación universal o ese tipo de programas sociales, pero me parece que son los sectores más afectados. Me parece además que si se lograse morigerar el efecto sobre la economía formal, bueno, sobre la informal se deriva una situación un poco mejor, pero sin lugar a dudas ellos son los que están, digamos, más complicados. Dentro de los formales, me parece que las pequeñas empresas y los monotributistas tienen también una situación delicada. Por eso digo que en lo tributario algo se va a tener que hacer. Seguramente el gobierno tiene que ir viendo el impacto de las medidas y además el costo fiscal que tienen las medidas.
Claro. Porque Argentina tiene una situación fiscal vulnerable. Claro, nos agarra débil, porque otros países están sólidos. Yo escuchaba al presidente de Francia, claro. Y bueno, y dijo, nadie va a pagar la luz, no van a pagar el gas, no van a pagar los alquileres, el Estado se va a hacer cargo, Claro, pero es un Estado fuerte. Nosotros tenemos un Estado económicamente débil. Y bueno, y esto, la única forma de financiarlo es emitiendo, ¿no? Dándole a la maquinita. Bueno, yo creo que el gobierno va a intentar, mientras pueda, no generar una expansión monetaria muy grande. Uh-huh. Yo creo que va a aumentar de todos modos la emisión. Hay que hacer la aclaración de que el Banco Central está casi en el límite de financiamiento al Tesoro, es decir, hay un límite que tiene establecido el Banco Central en función de que se llaman adelantos transitorios. Bueno, eso está casi al límite. Me parece que eso es lo que explica que el gobierno, que había dicho que, por ejemplo, la deuda en pesos, la de la LEVAC, se iban a cumplir, no iba a haber reestructuración, lanzó hace 3 días la propuesta, mañana jueves se abre la licitación para reestructurar un monto muy importante de deuda en pesos, 500.000 millones de pesos, son un conjunto de títulos entre los cuales hay algunas letras que emitió este gobierno inclusive, y bueno, ha cambiado eso, es decir, pero ha cambiado porque la situación general ha cambiado, le ofrece 4 bonos para que elijan los tenedores, eso vamos a ver el resultado, me parece que es una apuesta fuerte que hace el gobierno, y que lo hace para tener más oxígeno fiscal, es decir, para todos estos títulos que tenían vencimiento en junio, digamos, patearlos para el año que viene o el siguiente, porque sabe que va a tener que financiar más gasto, ¿no es cierto? Que yo creo que finalmente va a haber más emisión, pero claro, el gobierno tiene cierto cuidado, había prometido un sendero fiscal que obviamente ahora no va a poder cumplir. Claro, esto cambia todo, ¿no? Esto cambia todo. Esto cambia todo, a tal punto cambia todo que el gobierno había planteado, se había autoimpuesto un plazo, que era el 31 de marzo, para cerrar la negociación con los bonistas, con los fondos que tienen bonos como extranjeros, ¿no? Fondos extranjeros. Bueno, eso no lo va a poder hacer, no lo había fijado, digamos, de manera caprichosa, el 31 de marzo lo había fijado porque a partir de abril y sobre todo mayo y junio, el calendario de vencimiento es más intenso. Pero bueno, no lo va a poder hacer, está a mitad del camino de eso, o sea, digo, me parece que va a haber que ir viendo todos los días, el gobierno va a ir monitoreando la situación. Claro, porque además, Alfredo, sí, el otro tema es que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo termina. Porque no sabemos cómo que se va a desarrollar de aquí en más. O sea, ¿qué va a pasar el 1 de abril, por ejemplo? Y no solamente que no sabemos si se va a prorrogar, por ejemplo, las restricciones que tienen que ver con la salud, no sabemos cómo va a evolucionar la economía. Y digo, hoy nadie sabe, más allá de que algunos comentaristas dicen, bueno, esto va a durar 1 año, o va a durar 8 meses, lo que fuere. En realidad nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque este es un fenómeno nuevo, no es comparable, por ejemplo, con la crisis que hubo en 2008, de la crisis de los derivados financieros, no es comparable con la crisis de la pandemia del SARS en el 2003, no es comparable, de manera tal que me parece que hay que ir siguiendo las medidas y viendo cómo funcionan las medidas que adopta el gobierno, y el gobierno irá incorporando, con más información de la que tenemos obviamente nosotros, irá incorporando nuevas medidas. Pero sin lugar a dudas, lo que está claro es que el impacto en la economía, por más que se lo trate de morigerar, es un impacto duro. Duro, perfecto. Alfredo, muchísimas gracias por atendernos y charlar con nosotros. Que tengas un buen día. No, al contrario. Bueno, un gusto, buenos días. El economista Alfredo Blanco analizando, las medidas económicas